Buenos días. Continuando con el módulo de hematología, hoy trataremos las enfermedades del sistema leucocitario. El temario comprende trastornos cuantitativos, como la leucocitosis, que es aquella que se la define con un exceso de leucocitos en sangre periférica, y las leucopenias, que se la define como aquella disminución de leucocitos en sangre periférica. Dentro de la leucocitosis hablaremos de la neutrofilia y de aquellas que componen las otras subpoblaciones. Y dentro de la leucopenia trataremos el tema de las leucopenias neutropénicas por su importancia y las no neutropénicas en menor medida. Las leucocitosis se las considera a aquellas que tienen un recuento mayor de 11 por 10 a la 9 células por litro según el sistema internacional. Puede deberse al aumento de neutrófilos u otras subpoblaciones leucocitarias. Las definimos según el tipo de subpoblación que aumente. Así como ustedes ven en la diapositiva, tenemos las neutrofilias, las eosinofilias, donde incluiremos el síndrome hipereosinofílico, la basofilia, las monocitosis y las linfocitosis. La neutrofilia, con la desviación a la izquierda, de la cual hablaremos, es aquella que presenta 7.5 por 10 a la 9 células por litro de neutrófilos en sangre periférica. La eosinofilia es aquella que presenta 0.5 por 10 a la 9 células por litro en sangre periférica. La basofilia es aquella que tiene cifras superiores a 0.2 por 10 a la 9 células por litro. La monocitosis es aquella que tiene una cifra superior a 0.8 por 10 a la 9 células por litro. Y las linfocitosis son aquellas que tienen una cifra mayor a 4.8 por 10 a la 9 células por litro. Es decir, aquí estos valores son los valores, el punto de corte de la normalidad. Por encima de esto estamos hablando de una leucocitosis. Aquí tenemos los tres síndromes que haremos hincapié. Uno es el síndrome hipereosinofílico, que se lo define como la asociación de hipereosinofilia, es decir, una eosinofilia superior a 1.5 por 10 a la 9 eosinófilos por litro, más daño o disfunción en un órgano mediado por los eosinófilos. La infiltración tisular en general es por una presencia superior al 20% de eosinófilos en la médula ósea y o una demostración de infiltración extensa en otros tejidos. Se reconocen tres tipos de síndrome hipereosinofílico. El primario o neoplásico, que es una proliferación eosinofílica clonal y se lo asocia con ciertas neoplasias y linfomas de células T. El secundario reactivo, que está mediado por citoquinas, como la interleuquina 5, y se asocia a infecciones parasitarias. El idiopático, que no tiene una enfermedad subyacente. En general, los órganos más frecuentemente afectados en el síndrome hipereosinofílico son la piel, los pulmones, el tracto gastrointestinal, el corazón y el sistema nervioso. El diagnóstico se basa en el estudio hematológico de sangre periférica y médula ósea, así como la demostración de fibrosis en los órganos afectados. El pronóstico es malo, el tratamiento se basa en el uso de glucocorticoides y de la causa subyacente cuando la haya. La reacción leucemoide es una leucocitosis reactiva acentuada en respuesta a una causa subyacente, que puede ser una infección bacteriana, viral o necrosis tisular, entre otras. En general, cursa con una cifra de leucocitos superior a 50 por 10 a la 9 células por litro y puede llegar a alcanzar valores de 100 por 10 a la 9 células por litro en sangre periférica. La leucocitosis se acompaña de intensa desviación a la izquierda con callados, metamielocitos, mielocitos e incluso puede aparecer promielocitos y blastos en sangre periférica.
Esta reacción leucemoide intensa puede simular un proceso mieloproliferativo crónico, con la cual hay que hacer el diagnóstico diferencial, en este caso con la leucemia mieloide crónica. El síndrome leucoeritroblástico se lo conoce como un síndrome donde hay asociación de elementos mieloides inmaduros y eritroblastos en sangre periférica. La causa más frecuente es la infiltración metastásica de la médula ósea por parte de un carcinoma de mama, próstata o pulmón, y debe hacerse diagnóstico diferencial con la mielofibrosis idiopática. Causas de neutrofilia. Tenemos causas primarias y secundarias. Las fisiológicas, como ustedes ven, pueden ser en la mujer. En general tenemos una neutrofilia fisiológica. En la gestación, en el ciclo menstrual, en el ejercicio físico, en el postoperatorio y en el recién nacido. Como causas primarias de neutrofilia tenemos las enfermedades neoplasias mieloproliferativas crónicas, la neutrofilia idiopática, la neutrofilia hereditaria, en el síndrome de Down y en la urticaria frigorifamilia. Y como secundaria tenemos una neutrofilia secundaria a infecciones bacterianas, a un estrés físico-emocional, al tabaquismo, a enfermedades inflamatorias crónicas, a las enfermedades metabólicas y a la necrosis quística. Una leucocitosis por aumento de las otras poblaciones de sangre, en sangre periférica. En este caso tenemos la eosinofilia, que se produce en las reacciones alérgicas, en el asma, en el síndrome hipereosinofílico, en las infecciones parasitarias, en los síndromes mieloproliferativos crónicos, en los linfomas T. Una monocitosis la podemos encontrar en los procesos inflamatorios crónicos, en el linfoma Hodgkin, en la leucemia mieloide aguda y en infecciones por microorganismos. La basofilia se produce por hipersensibilidad a fármacos, en las enfermedades inflamatorias infecciosas, en endocrinopatías, y puede observarse también una basofilia moderada en las anemias hemolíticas, en el linfoma Hodgkin, en enfermedades inflamatorias infecciosas, como dije, etc. Las linfocitosis, que es un aumento de linfocitos en sangre periférica, por encima de 4.8 por 10 a la 9 células por litro, puede ser de tipo fisiológica cuando se da durante los primeros años de vida. Se da secundaria a todas las infecciones virales, como puede ser una mononucleosis infecciosa, en la rubiola, en la varicela, en la hepatitis, en la infección por citomegalovirus, entre otras. Recordar siempre, y hago hincapié, que la infección por HIV presenta en su fase aguda una linfocitosis. Puede ser secundaria a trastornos autoinmunitarios, a una leucemia linfática crónica, a los linfomas y a la tricoleucemia. Las leucopenias se las denomina aquellas que tienen una cifra de leucocitos menor a 4 por 10 a la 9 células por litro. Se caracteriza por un menor número de neutrófilos circulantes y puede acompañarse de la disminución de otras poblaciones. La función inmunitaria en general está disminuida, y en ellas encontramos las neutropénicas, definidas por una cifra de neutrófilos menor a 1.5 por 10 a la 9 células por litro en individuos de raza blanca y un poquito menor en los individuos de raza negra. Y las no neutropénicas, que son la disminución de las otras subpoblaciones. En general, a la neutropenia
que se las asocia a enfermedades infecciosas, inflamatorias, nutricionales, neoplásicas o a tratamientos biotóxicos, como puede ser la quimioterapia, la radioterapia, son las que se denominan genéricamente neutropenia selectiva. Y las podemos clasificar según su etiología en neutropenias congénitas y neutropenias adquiridas. Y estas a su vez en primarias o idiopáticas y secundarias. Y según la intensidad las podemos clasificar en leve, moderada y grave. Eso dependiendo del valor o del número de neutrófilos que existen en sangre periférica. Así vemos que la leucopenia neutropénica grave es aquella que tiene un número menor a 0.5 por 10 a la 9 neutrófilos por litro en sangre periférica. En general, la mayor o menor susceptibilidad a sufrir infecciones en aquellas pacientes con neutropenia no depende tanto de la intensidad, sino también se sugiere que hay otros factores como son la reserva medular y las condiciones físicas e inmunitarias propias del huésped que van a determinar la gravedad de la infección en los pacientes neutropénicos. Hablamos de que había neutropenias congénitas. En general son las que ustedes ven en la diapositiva y ellas tienen como rasgo común que producen infecciones con adenopatías, lesiones en las mucosas y fiebre, y pueden llevar a una neutropenia con sepsis. Vamos a describir un poquito de cada una de ellas. La neutropenia cíclica es de carácter dominante y en general muestra mutaciones del gen ELA2. Es una neutropenia recurrente con intervalos regulares, cíclica, de 20 a 22 días. Suele manifestarse, como recién lo nombré, con cuadros de fiebre, úlceras bucales, odinofagia, adenopatías cervicales y estomatitis. Y también suele afectar otras mucosas como la vaginal y la intestinal. La médula ósea suele ser hipoplásica y el tratamiento es de soporte para mantener una buena higiene bucodental y el tratamiento de las complicaciones infecciosas. Además, en determinados casos debe considerarse la administración de estimulantes factores de colonia o granulocíticos. La neutropenia congénita grave o síndrome de Cosman es una forma hereditaria autosómica recesiva que se presenta en la infancia. En ellas vamos a encontrar neutropenia, infecciones graves, generalmente en la boca y perirectales. Puede acompañarse a veces de linfomonocitosis y eosinofilia. En la médula ósea vamos a observar una disminución de la serie mieloide detenida en el estadio de promielocito. Esta neutropenia congénita grave se trata con trasplante de médula ósea halogénico. La neutropenia por disgamaglobulinemia se manifiesta en niños y cursa con infecciones graves, neutropenia variable, fluctuante, más hipogamaglobulinemia o agamaglobulinemia. Se acompaña de hepatoesplenomegalia y trastornos en el desarrollo. El tratamiento es con inmunoglobulina intravenosa. La neutropenia crónica benigna en general presenta un recuento de neutrófilos bajos moderado, no padecen infecciones y se observa en algunas familias y en determinados grupos étnicos, como son los judíos yemeníes, los negros americanos y africanos. En general no se la considera una enfermedad y no requiere un tratamiento. Pasamos a las neutropenias adquiridas idiopáticas. Tenemos la crónica idiopática, que se caracteriza por una disminución de los granulocitos con normalidad del resto del recuento sanguíneo y ausencia de esplenomegalia. Con frecuencia presenta un cierto grado de monocitosis. El diagnóstico se hace por exclusión.
Puede observarse tanto en niños como en adultos, con un predominio en mujeres. El curso clínico suele ser benigno y no condiciona ningún incremento en el riesgo de infección. Suele asociarse una estomatitis aftosa o recurrente. En general, en los niños se produce una remisión espontánea, por lo general entre los 2 a 4 años, lo cual no ocurre en el adulto. El diagnóstico se hace por descarte. Algunos pacientes presentan un defecto en la movilidad espontánea y quimiotáctica de los neutrófilos que se denomina síndrome del leucocito perezoso. La neutropenia autoinmune es un cuadro clínico que es superponible al de la neutropenia crónica idiopática. La demostración de anticuerpos antineutrófilos es la clave para el diagnóstico. Se asocia a enfermedades de base inmunológica como una púrpura trombocitopénica idiopática, una anemia hemolítica, el lupus, entre otras. Se presenta a cualquier edad y la mitad de los pacientes presenta una hepatoesplenomegalia. Hay anticuerpos, los anticuerpos son del tipo de la inmunoglobulina G o M. Como en otras citopenias autoinmunes, debe considerarse el uso de glucocorticoides para su tratamiento, de inmunosupresores y de gamma globulina intravenosa. Las neutropenias adquiridas secundarias. Una de las más importantes sería la agranulocitosis inducida por fármaco. Es una enfermedad grave de comienzo brusco, consecuencia de una reacción idiosincrásica a un fármaco que produce la desaparición selectiva y prácticamente absoluta de todos los granulocitos neutrófilos en sangre periférica y que con frecuencia se acompaña de una infección con necrosis de las mucosas. Se ha observado un ligero predominio en mujeres y es más frecuente entre los 40 y los 60 años. La etiopatogenia es difícil de establecer. El mecanismo fisiopatológico se estima que la mayoría de ellas se producen tras una sensibilización previa como consecuencia de una predisposición individual, la idiosincrasia, por un mecanismo inmunoalérgico independientemente de la dosis. Los fármacos que clásicamente se han considerado causantes de agranulocitosis por este mecanismo son la sulfamida, la quinidina y los antitiroideos. Las fenotiacidas, en cambio, constituyen un ejemplo de fármacos que producen agranulocitosis por un mecanismo tóxico, dependiente de la dosis. El cuadro clínico y la evolución de esta enfermedad la haremos hacia una anamnesis dirigida que suele poner de manifiesto el antecedente de la exposición a un fármaco. En la granulocitosis de mecanismo inmunoalérgico, el paciente presenta fiebre, escalofríos, malestar general, a veces con gran postración y signos focales de infección, úlceras necróticas no purulentas en la mucosa orofaríngea. La evolución y el pronóstico dependen del control de las complicaciones infecciosas. Las manifestaciones clínicas de una infección a veces suelen estar atenuadas. La neutropenia postinfecciosa es aquella que se suele observar después de un proceso viral. Es una neutropenia autolimitada, la podemos ver después en todos aquellos pacientes que han padecido sarampión, rubiola, citomegalovirus, varicela, hepatitis A, mononucleosis infecciosa, en la gripe. En general merece una mención aparte la leucopenia que se produce en más del 70% de los pacientes con SIDA. En estos tipos de pacientes podemos observar una neutropenia de este tipo, postinfecciosa. La neutropenia por deficiencia nutricional
Es aquella que se da en las deficiencias carenciales y en situaciones de déficit de vitamina B12, folato o ciertos minerales como el cobre. También en los déficits hereditarios de transcobalamina 2. Se observa una neutropenia por una mielopoiesis ineficaz. La neutropenia asociada a la aplasia pura de la serie mieloide. En ella tenemos el síndrome que es poco frecuente, se caracteriza por neutropenia e infecciones graves asociadas. En los 2/3 de los pacientes se observa un timoma o el antecedente de la extirpación de este tipo de tumor. Y también se lo suele observar en pacientes tratados con ibuprofeno. La neutropenia asociada a enfermedades metabólicas se la encuentra en aquellos estados cetoacidóticos de los diabéticos, en los pacientes con hiperglicinuria, en la enfermedad por depósito de glucógeno tipo 1B y en la médula ósea cuando es normocelular o hipercelular. La neutropenia por marginación aumentada se trata de una neutropenia provocada por la activación del complemento. Hay una redistribución de los granulocitos del compartimiento circulante al marginal. Y la neutropenia por hiperesplenismo es aquella donde todas las causas que producen un atrapamiento de las células sanguíneas por el vaso aumentado nos hace una neutropenia. En general, las neutropenias por hiperesplenismo no son lo suficientemente intensas como para incrementar el riesgo de las infecciones. Signos y síntomas de las neutropenias. Debemos considerar que a veces la neutropenia es asintomática hasta que aparece una infección. La fiebre es el único indicio de infección. Pacientes con neutropenia inducida por fármacos pueden tener fiebre, erupción y linfadenopatías como resultado de la hipersensibilidad. Aquellos con neutropenia congénita grave también tienden a presentar episodios de úlceras bucales, estomatitis, faringitis y adenomegalia durante la neutropenia grave. También a veces neumonía y septicemia. El diagnóstico debemos sospecharlo. Todo paciente con infecciones repetidas o inusuales. En el hemograma con una fórmula leucocítica que nos confirma la neutropenia. Hay que evaluar el proceso infeccioso con un buen examen físico, con un hemo y urocultivo y con estudios por imagen. Identificar el mecanismo y la causa de esa neutropenia a través de la anamnesis, el examen físico, determinar las concentraciones de cobre, ácido fólico y vitamina B12, si pensamos que es por carencia, y un examen de médula ósea. El tratamiento es de las enfermedades asociadas, como pueden ser las infecciones, la estomatitis, profilaxis antibiótica si correspondiere, factores de crecimiento mieloide, la suspensión del presunto agente etiológico, si fuera una neutropenia por hipersensibilidad, suspender el fármaco que lo causa, y en ocasiones se puede tratar con corticosteroides. Entonces, conceptos para recordar de neutropenia. La neutropenia predispone a infecciones bacterianas y micóticas. El riesgo de infección es proporcional a la gravedad de la neutropenia. Debido a que la respuesta inflamatoria es limitada, a veces la clínica puede ser silente y solo la fiebre puede estar presente. Los pacientes neutropénicos febriles son tratados empíricamente con antibióticos de amplio espectro mientras está pendiente la identificación definitiva de la infección. La profilaxis antibiótica puede estar indicada en pacientes de alto riesgo. Pasamos al tópico leucopenias no neutropénicas. En ellas tenemos la linfocitopenia, que se la llama aquella que tiene un recuento absoluto de linfocitos inferior a 1 por 10 a la 9 linfocitos por litro. Puede observarse en pacientes con infección por HIV y en otras virosis.
en enfermedades autoinmunes, en los linfomas, en la sarcoidosis, tras los tratamientos con gamma globulina antilinfocítica, tras los corticoides, entre otras. La eosinofilopenia se produce en general, pasa desapercibida y se da a veces en el tratamiento con corticoides o con adrenalina. La monocitopenia se observa en pacientes con aplasia medular, leucemia linfática crónica, tricoleucemia, en aquellos pacientes con deficiencia grave o ausencia de los monocitos, en pacientes con mutaciones del gen del factor de transcripción hematopoyética como el GATA2, en aquellos pacientes con infecciones por el complejo Mycobacterium avium, en aquellos que tienen infecciones por el germen no tuberculosos, en las infecciones micóticas como la histoplasmosis, aspergilosis, en infecciones por el virus papiloma humano. Y la basofilopenia es la ausencia de basófilos, también suele pasar desapercibida como la eosinopenia, y suele presentarse en trastornos endocrinos como la enfermedad de Cushing, el hipercortiroidismo, y asociada también a tratamientos con extractos tiroideos y durante la anticoagulación con heparina. Conceptos para recordar de linfocitopenia. La linfocitopenia es más a menudo debida al SIDA o a la desnutrición, pero también puede ser hereditaria o causada por varias infecciones, fármacos o trastornos autoinmunitarios. Los pacientes tienen infecciones virales, micóticas o parasitarias recurrentes. Se deben medir las subpoblaciones de linfocitos y las concentraciones de inmunoglobulina. El tratamiento generalmente está dirigido a la causa, pero en ocasiones es útil la inmunoglobulina intravenosa o subcutánea. En pacientes con inmunodeficiencia congénita, el trasplante de célula madre es el tratamiento. Y hay que evitar dar vacunas a virus vivo en estos pacientes. Esta es la bibliografía con la que preparé el tema y muchas gracias por su atención.